Vale, eso. Ahí estamos. Pues nada, lo que te preguntaba, ¿por qué producto tiene que estar involucrado en el business plan? Vale. Al final, el business plan se considera mucho una parte muy financiera y obviamente al final el output va a ser ingresos, gastos, cash, cosas así, pero lo más importante es cómo se construye. Es decir, no sirve de nada después decir hemos fallado ingresos por 1 millón, sino lo que sirve es la captación, es lo que no ha funcionado, o lo que no hemos sido es capaces de absorber esto en operaciones o cosas así. Son esos KPIs los que son más importantes en el cómo se construye para ver después dónde acciona. Por lo importante de un business plan es que sea accionable y que después un reporting tenga significado y se traduzcan en decisiones de negocio. Entonces, por ese lado, yendo a los KPIs, es muy habitual que en las startups se proyecten KPIs mucho mejores de los que ha habido hasta la fecha, que puede ser algo no justificado, porque sea puramente optimismo, porque sea algo no basado en datos, o porque no haya coordinación, o porque el jefe del departamento en particular tenga un gut feeling, o puede ser algo que tenga todo sentido. Es decir, vamos a hacer este cambio de proceso o de producto fundamental. Por tanto, esto esperamos que debiera subir de esta manera. Entonces, para que sea realista, para que esa conexión del pasado con el futuro tenga sentido, para que después sea accionable, en todos esos KPIs tienen que estar los que son más owners o son más conscientes de si las mejoras tecnológicas van a impactar esos KPIs para bien o para mal y en qué plazo. Entonces, sobre todo a corto plazo, pero también en el medio plazo, efectivamente son esas personas de producto las que, según entiendo, coordinan esa evolución, son los que son más conscientes de si tech va a llegar a tiempo, qué impacto puede tener en tal, cómo evoluciona este KPI, pues los product managers sí que, en mi opinión, deberían estar involucrados. Y Jaime, por qué crees que no suele suceder? ¿Por qué crees que suele suceder que el business plan se cocina en las altas esferas y acaba llegando y nos vamos a hacer esto? Diría un par de cosas. Una, que se da por hecho que ventas y marketing hablan de, bueno, ventas sobre todo habla de ingresos, marketing, si acaso, la inversión para conseguirlos, pero bueno, también con los leads y tal, o sea, van a proponer. Y al resto de departamentos, desde finanzas, les preguntamos el gasto. Oye, ¿cuánta gente vas a contratar? Sobre todo en un caso de producto y tecnología, normalmente es la gente, pero también herramientas, servidores o lo que haga falta. Entonces, se separa la conversación del ingreso a los que van a traer el ingreso, en teoría, y del gasto que soporta la empresa y la inversión que supone para lograr. Y no se mezclan esas dos conversaciones, que es bastante importante, sobre todo en una startup donde en todos los procesos la tecnología es la que va a ir añadiendo valor y es tan fundamental en el modelo de negocio. Y lo segundo, yo diría que muy influido, entre otras, por los inversores. Muchas veces el objetivo, sobre todo de facturación, te viene de los inversores y se puede pelear razonablemente y entonces después el business plan se convierte en un proceso que no es el óptimo, que es qué tengo que poner para que salga ese objetivo. Un poco como si fuera que lo que pones en el Excel va a pasar en lugar de al revés. Oye, no, que tiene que haber 20 millones. Ah, genial, pues ya te he puesto en el Excel como. No, tiene que ser bastante al revés. Tiene que haber un objetivo ambicioso, pero se tiene que construir de forma realista. Que sí, completamente. Esto Y, es el clásico. ¿Y recuerdas algún caso en OnTrack que justo te diste cuenta de decir, oye, es que aquí no estamos preguntando a las personas adecuadas para construirlo? Es decir, que la visión entera me viene de ver más sitios, pero sí que, por ejemplo, me recuerdo cuando íbamos a hacer el forecast del Q4 del 18, me acuerdo que todos los KPIs me parecían bastante descontrolados, sobre todo por el lado de ventas, y me acuerdo de que deliberadamente los pinté para enseñarlo en una management meeting. Y dije, mira, estos han sido los FTVs del año y estos en teoría los del Q4. Estos han sido las cargas por cliente de todo el año y esto las del Q4. Esto ha sido el ticket medio de todo el año y este es del Q4. Y dije, bueno, pues no sé si todos los KPIs van a mejorar. Una locura después de llevar 9 meses planos. Digo, pues, pero claro, preguntabas a los de ventas y te decían, sí, sin problema. Y preguntaba el CEO y el CEO decía, tenemos que hacer tanto. Claro, Y efectivamente ahí digo, vale, pero esto no va a pasar. Entonces, claro. efectivamente, desde el lado de finanzas, si no consigues imponer tu poco, es un poco frustrante y luego, aparte, acaba en frustración de todo el equipo, porque eso lo presentas en unos hands y 3 meses después hay que decir que, oh sorpresa, hemos seguido planos en todos o casi todos los KPIs.
Claro. Entonces, sí que me acuerdo en concreto de eso y he de confesar que aceleró poco mi salida. O sea, cuando me llegara la oferta de Blink, dijera, no me ha gustado esto. Claro. Eh, y, y en otras startups, ¿qué buenas prácticas has visto en ese sentido? De fijarse más en los leading indicators más que en los lagging. Justo, o sea, ahí sí que nosotros intentamos imponer un sentido literalmente decimos que nuestro reporting es, en el buen sentido de la palabra, no muy financiero, que se fijen más en los KPIs, que importan mucho más las variaciones, el ver de dónde vienen los problemas, etcétera, y segmentar, etcétera. Entonces, lo que sí nos parece buena práctica es hacer primero el reporting y tener muy claro el reporting del pasado para empezar a proyectar el futuro. Que, insisto, no es que todo vaya a seguir igual que el pasado, pero que hay mucha inercia. Entonces, las que a mí me gustan son las que te dicen, el año pasado estábamos en el KPI que sea, el año pasado estábamos en 4, este año estamos en 4,5, el año que viene estaremos en 5. Vale. En lugar de las del año pasado estamos en 4, este año en 4,5, el año que viene estamos en 12. Tiene que haber una muy buena razón para ello. Y ahí vemos algunas que, pues eso, que igual deciden antes cuánto van a levantar, con ello deciden qué objetivo de ingreso tienen que tener y luego ya vemos cómo, a las que dicen que es realista que podamos alcanzar. Realista y ambicioso, obviamente. Claro. Y entonces preferimos ese segundo paso donde se tiene muy en cuenta el pasado para ver mejoras incrementales poco a poco. Claro, claro, ¿no? Y si realmente hay un plan de mejorar una métrica, pues qué equipos lo van a hacer, van a estar centrados en esa métrica, ¿no? Tienen esa Sí, métrica como eso es, si algo va objetivo. a cambiar drásticamente, tiene que haber un motivo para creerlo. Oye, no, porque hemos fichado estos 5 tíos en este equipo que en 6 meses harán tal, que por tanto, bueno, pues vale. O sea, pero no porque sí. O sea, el mes que viene esta métrica va a ser mucho mejor que este mes porque sí. Y sobre todo también hay que enfocarse siempre en ratios, no en cantidades absolutas. O sea, a mí me da igual el número de leads, me importa leads por SDR. No me importa efectivamente el número de cargas, me importa el número de cargas que puede llevar cada persona de operaciones, en el caso de un track. Eso, desde el punto de vista siempre ratios, hombre, casi todo, al final siempre hay que multiplicar por un absoluto, pero eso es lo que después va a haber que proyectar. Si traes el doble de SDRs, va a haber el doble de leads, ok, pero si no te fijas en el ratio, igual mantienes el número de SDRs, duplicas los leads porque sí, y o no va a pasar o vas a tener más gasto del que creías. Entonces, los ratios hay que medir siempre en ratios. En eso somos muy, muy obsesivos, la verdad. Qué bueno. Y sí, es un muy buen consejo, sí. Hay que tener cuidado efectivamente con el absoluto, ¿no? Sí. Me da terror. ¿Y qué te iba a decir? Y claro, esto está muy relacionado también eh, con aquellas empresas que fijan objetivos de producto y con métricas de negocio, ¿no? Fijando, por ejemplo, en OKRs, utilizando el framework de Objectives and Key Results, bueno, en vez de centrarse en una feature, centrarse en cuáles son esas métricas de negocio que quieres mover. ¿Cómo lo ves? O sea, yo ahí diría, o sea, es que es de nuevo un poco volver al punto de los ratios y al punto de los checks. O sea, me parece muy bien el objetivo a alto nivel. Siempre decimos nosotros, apunta al caso optimista, toma decisiones en función del caso realista y finánciate para el caso pesimista. Y eso rara vez vemos que pase. Entonces, lo de apuntar al caso optimista en startups me parece peligroso. Obviamente, toda startup lo que quiere, y si va bien lo que debe hacer, es aumentar sus ingresos un montón año a año y cosas así. Y ese debe ser el objetivo. Pero me parece peligrosísimo. Y sobre todo, o sea, puede esperar esa fase de crecimiento descontrolada, en el buen sentido de la palabra, puede esperar a que tengamos controlado el negocio. Pero muchas yo creo que intentan ponerse objetivos como si ya hubieran resuelto todo, cuando aún no tienen el producto en pañales, no conocen lo suficiente del mercado y no saben nada. Entonces, ponerse el objetivo demasiado bestia desde el principio y tal es bastante contraproducente. Prefiero efectivamente que una startup, hasta que de verdad haya encontrado el product market fit, se fije en vamos a aumentar este KPI de forma incremental, que vamos a triplicar ingresos de un año para otro. Es bastante peligroso. Claro. Entonces, las métricas que puedes mover. Eso es. Entonces, yo qué sé, en nuestro caso, por ejemplo, tenemos un objetivo que, bueno, por cierto, la casualidad, pues nosotros nuestro forecast lo clavamos. Nos dedicamos a esto, falló por un 1%. Pero me importa más el número de clientes que puede llevar cada analista que decir hay que triplicar año que viene. No, yo
Yo qué claro. sé, no sé qué va a pasar el año que viene. Lo que hay que hacer es aumentar el número de clientes por analista, porque es un driver fundamental del negocio. Y efectivamente, si en algún momento digo, pues ya sé cómo hacer que aumente indefinidamente, pues igual ya nos ponemos locos y proponemos mucho y... Muy bien, muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, Jaime.